hablarles de un tema sumamente importante y es de las metas. ¿Cuántos tienen metas este año? ¿Sí o no? Metas. Hemos tenido metas en nuestra vida. ¿Cuál será la meta de tener una familia? Y no seamos tan religiosos, por favor. Discúlpeme que le diga, no seamos tan así como no. A ver, ¿cuál es la meta de haber tenido o tener una familia? A ver, tener unos hijos, convivir con ellos, verlos crecer, ¿sí o no? Instruirlos y verlos ¿qué? Salir adelante, ¿no? Eso es una meta bonita. ¿Cuál será la meta de uno tener una esposa, un esposo? Difícil, ¿sí o no? La vida está llena de metas. La meta de trabajar, ¿cuál será? La meta de ser profesional, ¿sí o no? Todo en la vida tiene metas. Y así como todo en la vida tiene metas en el mundo, pero también en la Biblia. ¿Cuál es la meta del cristiano? Y se la dejo más exactamente. ¿Cuál es la meta de este trimestre de evangelismo? A ver, ganar uno más para Cristo. Esa es la meta de este trimestre de evangelismo. Pero ¿cuál es la meta? No saliéndonos, sino el cristiano tiene muchas metas basadas en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Cuál será la meta de Dios con sus hijos? Con los hijos que han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Cuál será la meta? La mayor meta de tenernos al lado, ¿sí o no? Ahí, que compartamos esa vida con su Hijo Jesús. Esa es una meta de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque pues envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que hoy pudiéramos tener ¿qué? El acceso para estar con Él por la eternidad. Eso es una meta muy maravillosa. Pero las metas de nosotros, los hijos de Dios, o sea, los cristianos, los evangélicos, vivir en santidad, tener buenas relaciones. Una meta bonita es madurar, ¿sí o no? Crecer espiritualmente, una meta bonita. Y todo eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Una meta de un cristiano es saber alabar y adorar a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, alabemos al Señor. Y yo le hago una pregunta: ¿y cuál es la meta de la oración? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será la meta de la oración? Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, la meta de la oración. Y la meta de la oración es que nuestra oración debe cumplir el propósito de Dios. Esa es la meta de la oración. La meta de la oración no es que si usted ora y se le van a dar las habichuelas, aunque se dan, porque no podemos decir que no, porque el Señor en su palabra dice: pidan ¿qué? Lo que quieran. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Sí ve? Porque a veces pedimos, pero parece que, y incluso por ahí dice que nosotros no sabemos cómo orar, porque pedimos ¿para qué? Para nuestros deleites, ¿sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Entonces esa es la meta de la oración, y quiero que no tantos la recuerden en su mente, sino que se la grabe en su corazón. Porque si una de las cosas que nosotros, creo yo, que estamos fallando, es en las metas de la oración. ¿Y es cuál? Es esa. Es cumplir el propósito de Dios. Cuando usted y yo entramos en oración para pedir, sí, eso está bien, para tener respuesta de cierta situación, pero todo lo que usted y yo hagamos en oración, o sea, entrar en comunión con Dios, tiene que finalizar ¿cómo? En el propósito de Dios. Porque eso es lo que va a tener poder. Porque muchas veces nosotros pedimos, como por ejemplo, le abro hoy mi corazón en mi relación con mi esposa. Yo antes oraba así: Señor, ayuda a mi esposa a cambiar. Ese no es el propósito, eso no es la meta de Dios conmigo, con mi matrimonio. Ese no es el propósito de Dios.
Entonces ahí fue donde el Señor me enseñó a orar. Entonces cambié la oración y dije: Señor, tú me permitiste casarme con Cristina. Ayúdame a poderle tener paciencia. Ayúdame a poderle darle las herramientas para que ella te agrade más cada día a ti. Y que ella pueda conocerte y ser transformada por tu poder. Porque la oración inicial que estaba haciendo, una oración egoísta. Yo quería que mi esposa cambiara mis necesidades. ¿Y usted cree que las necesidades mías son las mismas necesidades de Dios? No. Porque las necesidades de Dios no son como, sino que las necesidades de Dios tocan a todo. Ese es el propósito, esa es la meta de la oración, cumplir el propósito de Dios. Pero entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos dentro del propósito de Dios? Porque usted está aquí por un propósito, yo no sé si usted lo cree. Un propósito grande, yo no lo sé. Y ninguno que esté aquí, o cualquier predicador o pastor, como lo quiera llamar, no sabe. La única persona que conoce el propósito suyo en la vida es Dios. Y en la oración es que usted y yo nos vamos a dar cuenta cuál es esa. Entonces, que sea la palabra de Dios en esta noche que nos ayude a responder esa pregunta: ¿cómo oramos dentro del propósito de Dios? Porque yo se lo tengo que confesar con mucha pena. Le he pedido perdón a Dios, pero muchas de mis oraciones estaban por fuera del propósito de Dios. Y por eso es que a veces oramos y no pasa nada. O a veces entramos a la oración y salimos peor de lo que entramos. No sé si a usted le ha pasado. No sé si usted ha tenido esa experiencia. O usted ha dejado de orar porque ya no ora como antes. Entonces, los invito a que leamos la palabra del Señor en esta noche y vamos a ver esa meta de Dios en el propósito de una mujer. Una mujer que le lloró amargamente a Dios. ¿Sí saben quién es? Amargamente le lloró a Dios. Y lo invito a que abra su Biblia. Ahí es donde usted va a conocer la meta en el propósito en la oración suya en la Biblia. O si no, préndala. O si no, tenemos la ayuda del videobin. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Permítame leérsela en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo oramos dentro del propósito de Dios para cumplir esa meta? Amén, ¿estamos ahí? Y dice así la palabra del Señor en esta noche. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Omni y Finnes. Cuando Elcana presentó su sacrificio, le daba porción de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera
quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le pregunta Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que ofreció como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En este caso, le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresó a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificios al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Entonces conocemos esta gran historia. Yo sé que usted la ha escuchado predicar,
yo sé que usted la ha leído, pero hoy quiero, a través de este texto, responder, es que estamos llamados a que nuestra oración debe cumplir el propósito de Dios. Toda oración que usted hagamos debe estar cumpliendo el propósito de Dios. Yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios hace varios años. Yo no sé qué le pidió a Dios esta mañana, o qué le ha estado pidiendo o le dejó de pedir. Pero déjeme decirle que lo que usted le está pidiendo, le está rogando, le está clamando a Dios, debe estar bajo el propósito de Dios, porque es ahí donde va a tener poder. Entonces, 3 implicaciones que nos ayudarán a cumplir el propósito de Dios en oración. Orar para cumplir el propósito de Dios, ¿qué implica? Antes de ir a entrar a esa primera implicación, déjeme recrearle un poquito el contexto. ¿Cuál era la situación de Israel cuando estamos aquí con Elcana y Ana? Habían salido, ¿qué? La historia de los jueces, más o menos 400 y algo de años de decaimiento. Entonces, ¿cómo se encontraba Israel? ¿O cómo se encontraba el pueblo judío? Mal. Estaban en desobediencia, en decadencia. Y aún así, había una mujer que temerosa de Dios. Había un hombre que hacía lo que Dios le pedía en la palabra, que era que ir a adorarle y presentarle sacrificio. Entonces podemos ver Elcana a un hombre un hombre temeroso, devoto a Dios. Pero Ana tenía un problema, y es que era estéril. Entonces, por eso Elcana, aunque Dios no lo aprobaba, pero Elcana, que tenía otra esposa que sí le dio hijos, pero como era decadente, escuche esto, como adoraban a otros dioses, entonces habían permisividad en ciertas cosas. Pero aún así, Elcana, ¿qué hacía? Llevaba a su familia a ofrecer sacrificios y presentar adoración a Dios. Pero Ana sufría, no sabemos por durante cuántos años, pero sufría. Y yo no sé si como mujeres aquí ustedes han sufrido por cierta situación. También los hombres hemos sufrido por cierta situación. Pero esta mujer no podía tener hijos y vivía amargada. Pero lo que a mí me impresiona es esa mujer, cómo se mantenía en ese contorno tan pesado, cómo se mantenía fiel al Señor, aunque su corazón estaba amargado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos amargado por ciertas situaciones? ¿Cuántos de nosotros no nos amargamos por nuestra situación de salud? ¿Cuántos no nos amargamos nosotros por lo que está pasando en Colombia? ¿Cuántos de nosotros nos amargamos por ese familiar que no está siguiendo a Cristo? Tremendo. Entonces, orar para cumplir el propósito de Dios, ¿qué implica? Vamos al versículo 10. Y dice que Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Muchas veces, por estar angustiado, por estar preocupado, yo ni siquiera entraba en oración. ¿Qué implica? Primero, le busquemos a Dios en oración. Ay, hermanos, eso es fácil. Bueno, pues vamos a ver. Si usted busca a Dios en oración, yo le hago una pregunta. ¿Usted siente consuelo en la oración? ¿Usted siente paz en la oración?
¿Mm? Porque si usted no siente consuelo, si usted en la amargura, en la angustia, en la desesperación, ni siquiera nos da ganas de orar, y si oramos, lo hacemos como con desánimo. Escuche esto, desánimo. ¿Por qué pasa eso? Sencillo. ¿A cuál Dios usted y yo estamos orando? Porque esa es la pregunta que nos debemos hacer. Ana sí sabía a cuál Dios le estaba orando. ¿Por qué? Porque a pesar del contexto, a pesar de su dolor, imagínense no poder tener hijos, ¿qué pasaba? Ella no dejaba de orar. Ella en la oración sabía que podía encontrar respuesta, podía encontrar descanso y podía encontrar paz a su necesidad. Esa es la primera implicación. Le busquemos a Dios en oración. ¿A cuál Dios usted le está orando? Porque Ana le estaba orando al Dios de la creación. Ana le estaba orando al Dios que los sacó a sus descendientes de Egipto con mano fuerte y poderosa. Ese es el Dios que Ana le oraba. Que a pesar de sus pecados, a pesar de haberse contaminado, a pesar de haber desobedecido a Dios en el desierto y haber muerto parte de su generación, le seguía orando a Dios. Entonces, ¿a cuál Dios le está orando? Y esa es la pregunta que Dios nos hace. Si usted y yo queremos cumplir el propósito de Dios en la oración, tenemos que primero decirnos: ¿yo a quién le estoy orando? Porque a veces no hay transformación, y eso me había pasado a mí, ya no con tanta frecuencia. ¿Por qué, hermano Dustin? Porque tengo este reto, vea, de predicarles sobre la oración, y yo no puedo predicarles de algo que yo no viva, algo de que no experimento, porque es lo más ilógico y ridículo, o sea, sería hipócrita. Pero he visto el poder de Dios, lo he visto, lo he sentido, se ha manifestado en mi vida, me ha abierto más a la palabra, me ha quebrantado, me ha confrontado. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que me ha levantado de donde he caído. Hace poquito, para que no conoce mi historia, brevemente, ustedes saben que antes de entregarle mi vida al Señor, yo destruí 2 hogares. Dejé 3 hijos. En su momento eran huérfanos, porque tenían un papá, pero nada de nada. Y es como muchos casos que pasan, que tienen papá o mamá, pero esos son hijos huérfanos, aunque sus papás estén vivos. Entonces, su servidor, antes de conocer al Señor, destruyó 2 hogares. Del primer hogar, estoy en la lucha de recuperar a mis hijos, y ustedes han sido testigos, porque de ellos 2 ya han estado acá. Ellos han venido a buscarme, imagínense, cosa que eso solamente lo hace Dios. Ese es mi testimonio. Entonces, por eso, ¿cuál será el propósito de Dios? Porque yo le oraba al Señor inicialmente: mi Señor, que yo pueda recuperar a mis hijos y tenerlos aquí. No, lamentablemente no. Tenerlos a mi lado es difícil para ellos, no para Dios, para ellos. Entonces yo cambié mi oración. Yo le esa oración: no, listo, Señor, que ellos me puedan perdonar, yo les pueda pedir perdón, ellos se sanen, pero ellos cumplan el propósito tuyo aquí en la tierra. Cambié mi oración. Que así no me digan papá, listo, me lo merezco, pero que ellos al menos se aparten, crean en tu Hijo Jesús y comiencen a cumplir el propósito de Dios. Esa fue mi oración de ahora en adelante, porque yo entendí que aunque a Dios no le queda nada imposible, gloria a Dios si los pone a mi lado para yo poderlos ayudar. Pero si no, me amargo, me echo a morir como antes me hacía. Mi esposa es testiga. Ese es de mi primer hogar. De mi segundo hogar hay una niña
que tiene 12 años, se llama Moira. Hace poquito tuve una audiencia por la pérdida de la patria de potestad y me tocó entregar a mi hija. Me dolió en el corazón. Obvio, ¿por qué la perdió? Y una vez se lo digo, porque desde que me vine de San José del Guaviare, totalmente me desconecté de ella en todos los sentidos. Y ese es el precio. Por irresponsable, por mal padre, por no proveerle. ¿Qué más podía decir? Entonces, me preguntaron, y yo le dije, Señor, ayúdeme. ¿Y sabe qué me dijo el Señor en esa oración? Digo, diga la verdad. Dije la verdad. Y perdí a mi hija. Pero el Señor me dijo, tranquilo, hoy usted va a perder, pero más adelante vas a ganar. Y lo creo. Lo creo. Porque cuando usted se mete en oración, cuando usted entra en el río, en la comunión de la oración con Dios, déjeme decirle que usted y yo tenemos que a veces perder para poder ganar, para poder cumplir el propósito de Dios. Y dígame los que estamos aquí hoy, ¿es fácil perder? ¿Es fácil ceder? ¿Es fácil agachar la cabeza aunque usted tenga la razón? Para que la otra persona conozca de Cristo, para que la otra persona conozca el propósito de Dios. Ana durante mucho tiempo le tocó perder por su condición. Y aún así, ¿qué hacía? Oraba, se le burlaban, le hacían bullying, se le reían. ¿Qué ha tenido que perder usted y yo para poder cumplir el propósito de Dios? ¿Qué me tocó a mí? Renunciar a la potestad de mi hija por el momento. Unos años más adelante le contaré el resto de la historia, pero que sé que va a ser no para salir yo bien, no, sino para que mi hija se salve. Eso es lo que yo más anhelo como papá, que Moira me perdone y que Dios le pueda sanar el corazón y cumplirle lo que Dios demanda, como yo como papá. Porque otra cosa que me enseñó el Señor a través de el juez de aquí. ¿Cómo es que se llama, hermana? ¿El juez? ¿Leira? ¿Neira? Imagine, usted lo distinguen. El juez Neira de la Macarena. ¿Sabe qué me dijo cuando yo le presenté ese cartapacho? Salí, fue jueteado con la cabeza abajo. Me dijo, hermano, pasarle la cuota alimentaria a sus hijos no es una obligación, no es un deber, es un acto de amor. Uy, hermano, yo me agarré a llorar. Allá en la registraduría, en esa oficina atrás, me cogió ese señor y Dios me dijo la verdad. Es un acto de amor. Usted orar es un acto de amor para Dios. Sacar un tiempo en oración es un acto de amor para Dios. Entonces, le leo la primera implicación. Le buscamos a Dios en oración. Dios le hace la pregunta: ¿usted está buscando a Dios como Ana lo buscaba? Imagínese, lo iba a adorar y a orar para él, a pese a su aflicción, pese a que esté lloviendo, pese a que situación económica, sentimental, emocional, ponga esa situación suya que de pronto le ha quitado la oportunidad de estar orando. Ana optó por la oración. En esa angustia que estás pasando, en esa necesidad, ¿qué opta usted? ¿Qué estamos optando, iglesia, hermanos, en esta noche? Cuando se arma la gazapera en la casa, o sea, el problemón, en ese colegio, en esa escuela, en ese matrimonio, ¿qué opta usted? ¿Qué optamos a veces nosotros? Salir corriendo, la verdad. Pero yo no creo que ese sea el propósito de Dios. Yo no creo que esa sea la meta en el momento, no. ¿Por qué? Porque ojo ¿con qué? Con el desánimo.
Ojo con el desánimo. Escuche, el desanimarse es rendirse ante la prueba sin dar la pelea. Y aquí tiene usted al frente suyo un hombre que muchas veces se desanimó. O si no, pregunten a los hermanos, tranquilos. Mi vida no es un secreto, está para que todo el mundo lo sepa. Lucho, me desanimé. Hubo, esposa, año y medio fue. Año y medio desanimado. A la pastora yo creo que le salieron canas verdes, azules. Mi hermano Arbey me preguntaba, algunos hermanos me preguntaban, Dustin, ¿qué es lo que le pasa? Dustin, ¿qué es lo que le pasa? Me desanimé totalmente de mí mismo. No de Dios, sino de mí mismo. ¿Por qué? Porque me rendí. Pero hoy Ana nos demuestra que no se rindió. Porque ella sí sabía al Dios que le estaba orando. Aunque su situación era ¿qué? Difícil. Yo de pronto no lo puedo sentir, porque obviamente no puedo ser madre, soy padre. Pero si me dolió perder la potestad de mi hija, y se me alcanzó a reflejar en la cara, ¿sí o no? Me decía mi esposa, quite esa cara. ¿Cómo será una mamá que no pueda tener hijos? Y que sus miembros de familias ahí cargándola y eso. Duro. Yo quiero que al menos, si usted conoce eso, al menos recuerde ese momento, esa escena. Y pues si lo ha tenido, pues tremendo. El desanimarse es rendirse ante la prueba sin dar la pelea. Orar es enfrentar la vida con el poder de Dios. Por eso Ana oraba. ¿Con qué poder usted está orando? A veces oramos con el poder de que todo esté bien en la casa. O sea, pero lamentablemente a veces oramos cuando ¿qué? Cuando hay dificultades. ¿Y qué pasa cuando oramos dificultades? ¿Sí está el poder de Dios en nosotros para poder orar? La próxima vez que enfrentemos angustia y dolor, entra en profunda oración y experimentas la sobrenaturalidad de Dios. Eso es lo que necesitamos experimentar, la sobrenaturalidad de Dios. O si no, nuestras oraciones van a ser oraciones ¿qué? Vanas, repetidas. Eso implica, le busquemos a Dios en oración. Ojo, no busquemos el milagro, no busquemos la sanidad, que eso no sea lo primero. Busquemos al que hace la sanidad, busquemos al que hace el milagro, a Él el que tenemos que buscar. No que nos solucione, porque lamentablemente a veces tenemos a Dios como un milagrero, que Él nos soluciona los problemas. Obvio, somos sus hijos, pero cree que Dios mandó a su hijo para que solamente en oración estemos así. No, que estemos en profunda comunión y en profunda intimidad. Vuelvo y se la leo. La próxima vez que enfrentes angustia y dolor, entra en profunda oración y experimentarás la sobrenaturalidad de Dios. Ana lo vivía, lo experimentaba o lo experimentó. ¿Quién? Primera de Pedro 4:7. Miremos este versículo que Pedro nos presenta para nosotros como hijos de Dios y como la iglesia. Dice: el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Qué dice la Reina Valera? Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces Pedro está animando a la iglesia a que ¿qué? A que estemos orando, a que estemos clamando a ellos. Entonces, esa primera implicación es que le busquemos a Dios en oración. Ojo al Dios que cree usted que le estamos orando.
porque si no, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Entonces, vamos al pasaje. Versículo 11. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy, ¿qué?, muy desanimada. Escuche esto. Derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Versículo 17. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Escuche, versículo 18. ¿Cómo estaba Ana? Estaba mal. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Sí vio cómo cambió la oración? Pero hay algo muy curioso y quiero que lo detallemos. Cuando Ana estaba en esa profunda oración y Elí la miraba, ¿quién era Elí? El sacerdote de ese entonces. ¿Y a usted no le da curiosidad que Elí no se dio cuenta de lo que Ana estaba haciendo? ¿Por qué? Dos cosas. Primero, normalmente, ¿cómo ora el judío? En voz alta. Era tanta la amargura de Ana que ¿cómo lo hacía ella? Muy pacífico. O sea, ella se metió en la oración. ¿Y sabe qué es lo que me da terronera en este pasaje con este sacerdote? Que espiritualmente Elí, ¿cómo estaba? Mal, porque no se dio cuenta de la sobrenaturalidad de Dios que estaba haciendo con Ana. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted está buscando a Dios en oración, usted tiene que conocer la sobrenaturalidad de Dios en su casa, con sus hijos. Porque imagínense que le estamos orando al Dios que omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, que tiene la capacidad de ¿qué? De decirnos todo. Entonces, en este caso, yo como padre y sacerdote de mi casa, yo tengo que al menos ser sensible a lo que están sufriendo mis hijos, mi esposa. Por eso mi oración cambió con ella, porque yo quería que ella cambiara. Y yo no la voy a hacer cambiar, pero sí la puedo ayudar con la palabra y también cambiando. ¿Para qué? Para que ella se acerque a Dios y todas esas amarguras, todos esos desánimos se los lleve al Señor. Entonces, ojo con lo de Elí. Ojo, que entremos a orar y no sabemos lo que estamos haciendo o diciendo. Seamos un potencial Elí. Ojo con eso. Entonces, esa es la primera implicación, que le busquemos a Dios en oración. Orar para cumplir el propósito de Dios, ¿qué implica? Segundo, le creamos a Dios. Y aquí es donde viene lo duro, creerle a Dios mientras ver a su familia en una cama postrada, llorando, muriéndose. Creerle a Dios en medio de una infidelidad. Creerle a Dios en la muerte de un hijo, una hija. Creerle a Dios en una situación difícil, imagínese. No es fácil.
Versículo 19. Perdón, versículo 17. Dice, en ese caso dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Entonces, versículo 18, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Imagínense, después de esa lucha en la oración de estar buscando a Dios, sintió la paz. Del desánimo pasó a ¿qué? A sentirse feliz. Ya no estuvo más triste. Versículo 19, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Escuche eso. A pesar de toda esa situación, ¿cuántos de nosotros a veces nos despertamos después de haberle clamado, después de haber hecho un ayuno, después de haber cumplido un voto para el Señor, y al otro día no pasa nada? Y al otro día no pasa nada. Una semana, un mes, 3 meses, un año y no pasa nada. ¿Ah? ¿Cuánto duró Ana orando? Años. Escuche esto. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de Ana. Escuche, el Señor se acordó. ¿Por qué se acordó el Señor? ¿Por la cantaleta que le daba Ana? Por la forma en que lo adoraba. Angustiada, afligida, ¿qué hacía Ana? Ana? Lo adoraba. Entonces ella le creyó a Dios. No lo dice el texto, pero su forma de servirle a Dios, porque lo dice claramente en el versículo. La familia se levantó una vez más, fue a adorar al Señor, a adorarlo, a servirle. Entonces después de eso él se acostó y el Señor se acordó de la súplica de Ana. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Aproximadamente. Tiene más de 7,000 promesas. Yo le hago una pregunta, de esas 7,000 promesas, ¿cuántas usted está aferrado hoy? Esa es una. La segunda, ¿cuántas de esas promesas se han hecho efectivas en su vida? Son 7,000. No, es que ni una. ¿Qué está pasando? ¿A quién le está usted orando? ¿Usted sí está orando al Dios que le oró a Ana? ¿Usted sí le está orando al Dios que Jesús le oraba y el Señor le respondía? ¿Al Dios de Elías, de Moisés? ¿Usted y yo sí le estamos orando a ese Dios? Porque si le estamos orando a ese Dios, o sea, a mi papá, a nuestro Padre, le debemos de creer por fe. Creámosle a Dios. Dejó sus promesas y en mí las ha cumplido. Aunque unas no, pero aunque no me las cumpla, déjeme decirle que le seguiré sirviendo, adorando a Dios. Porque qué rico cuando el Señor le cumple las promesas, ¿no? ¡Oh, chévere! Pero ¿y si no se las cumple? Entonces, porque caemos en lo mismo, le estamos sirviendo a Dios para que nos cumpla nuestros caprichos, nuestros deleites, aunque lo hace, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero ¿a cuál promesa usted está aferrado? ¿Y cuál promesa Dios le ha cumplido hoy a usted? Y de pronto usted la olvidó o no la recuerda. Creámosle a Dios. Escuche. 20. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por su nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Escuche eso. O sea, Dios le cumplió a Ana.
porque vio en algo, Ana, muy especial, muy importante, y que lo vamos a ver más adelante. Escuche, al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificios al Señor y cumplir su voto. De aquí para acá, ¿quién no aparece en el relato? ¿Quién no aparece en el relato? Penina. No aparece. Dice que Elcana y su familia. Escuche, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Entonces Ana le creyó a Dios, y como Ana tuvo fe en Dios, ¿qué hizo? Dios le cumplió lo que le pidió. ¿Pero por qué se lo cumplió? ¿Para que dejara de orar? No, para que el niño que vino ahí iba a tener un propósito grande para el pueblo de Israel. ¿Y cuál iba a ser? Iba a ungir al rey David. ¿Y quién es el rey David hoy para nosotros según la palabra? El linaje de nuestro Salvador. ¿Sí vio? ¿Sí vio cómo la meta de la oración en Ana se cumplió en el propósito de Dios? Porque tuvo al niño y lo iba a entregar. Entonces Ana creía en las promesas de Dios. ¿Qué le ha creído usted a Dios? ¿Qué le está creyendo usted a Dios? ¿O le creemos más a las redes sociales? ¿Le creemos más al alcalde? ¿Le creemos más al esposo, a la esposa, al trabajo, al sueldo? ¿Le creemos más? No, que si me gano un poquito más, mi vida va a ser mejor. Iglesia que está en esta noche, le debemos de creer a las promesas de Dios, porque si tenemos a Dios, nada nos va a faltar. Nada, dice el Señor. Él siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros. Entonces, creámosle a Dios. Y eso hace parte de cumplir el propósito de Dios en la oración. Creerle lo que Dios le dice a través de su palabra, a través de las personas que utiliza. Porque no solamente recordemos que la oración es que clavarse de rodillas y clamar. Todo lo que nosotros hacemos debe ser oración para Dios. Todo lo que hacemos. Entonces, esa segunda implicación, creámosle a Dios. Ana le creyó. Elcana le creyó a Ana para cuando le dijo: no, tranquila, esperemos que el bebé se destete y ahí sí lo entrego. Aproximadamente Samuel tenía como 4 añitos, 3 añitos en esa época, el destete. ¿Usted sí le cree a Dios que Él va a cuidar a sus hijos? ¿Usted sí le cree a Dios que Él le dio vida eterna a través de su Hijo Jesús? ¿Qué sentimos cuando tembló? ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente cuando tembló ese domingo a las 8:03 de la mañana? Señor, guárdanos. ¿Qué hizo la hermana aquí? A orar, a clamar. ¿Sí vio? ¿Por qué? Porque le creemos más a Dios. Le creemos más a Dios. O ella le cree más a Dios y llevó a la iglesia a orar ese domingo. Escuche, no solamente le buscamos a Dios en oración, no solamente le creamos a Dios en oración, sino la tercera implicación, orar para cumplir el propósito de Dios, implica le agrademos a Él en oración. Agradarle. Agrademos a Dios en oración.
Ana fue una mujer de oración y fiel cumplidora de su promesa. Mis amados, Dios nos ha cumplido hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿nosotros le estamos cumpliendo a Dios? ¿Le estamos cumpliendo a Dios? Los que hemos sido llamados a predicar, los que hemos sido llamados a tener una familia, una esposa y un esposo con hijos, ¿le estamos cumpliendo la promesa a Dios? ¿Estamos levantando a nuestros hijos con temor a Dios? ¿Nos estamos ganando uno más para Cristo? Porque recuerde que Dios habló un domingo y todos levantamos la mano y le prometimos a Dios que nos íbamos a ganar uno para Cristo, o si no, que lo muestre el video y las fotos. Eso es una promesa que usted le hizo a Dios. Si nosotros no cumplimos las promesas de Dios, imaginemos cómo estamos. Vuelvo y se lo digo, Ana fue una mujer de oración y fiel cumplidora de su promesa. Versículo 24 para terminar. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Escuche, después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Ana respondió con fidelidad a la gracia recibida de Dios. ¿Cómo? Con ofrenda. Ahí está el toro, está la harina y está el vino. Ana fue leal. Tremendo, ¿no? ¿Le estamos agradando a Dios en nuestra forma de vivir en oración? Cuando a usted le plantean un negocio chueco, ¿qué decisión está tomando? Cuando a usted le llega el pago del arriendo, el pago del sueldo, el trabajito que se ganó, y usted sabe que la promesa que usted le ha hecho a Dios y le ha creído a Dios de que lo que usted se gana, usted le da el 10%, o sea, el diezmo. ¿Estamos agradando a Dios en eso? ¿O somos como esta pareja en Hechos de los Apóstoles? ¿Quiénes eran? Ananías y Zafira. Tremendo, ¿no? ¿Estamos agradando a Dios en oración para poder cumplir el propósito, la meta de Dios en esa oración? Ana lo pudo hacer, lo logró. Lo que le pidió a Dios, Dios se lo dio y ella le cumplió, le entregó su hijo. ¿Qué le está pidiendo hoy Dios que usted le entregue hace rato y usted no se lo ha entregado? Que usted se lo prometió y usted no lo ha entregado. Porque si usted y yo no se lo entregamos, no estamos agradando a Dios en oración. Esa deuda, ese problema, esa situación, ¿ya se la entregó al Señor? Ese esposo, esa esposa, esa situación emocional, espiritual, ¿ya se la entregó a Dios? Esa debilidad sexual, ¿ya se la entregó a Dios? Ese miedo, esa duda de sus hijos, ¿ya se la entregó a Dios? Esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿ya se la entregó a Dios? ¿Su vida ya se la entregamos a Dios? ¿O todavía hacemos lo que a nosotros nos parece? Se lee en la Biblia y se ve fácil, pero vaya y hagámoslo.
porque el que está delante de ustedes, déjeme decirle que no es la mata de las promesas. Sufro para poder cumplirle al Señor. Sufro, mis amados. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que al menos me siento mal. Porque ¿qué hay de aquellos que hacen todo lo contrario a lo que le prometieron a Dios y ni siquiera sienten nada? Y eso que no estoy justificando mi pecado. Pero ¿qué hay de aquellos que siguen viviendo como a Dios no le agrada y sin sentir nada? Que Dios me guarde a mí, los guarde a ustedes, guarde a mi familia y a mis hijos de estar agradando a Dios en todo momento. Porque recuerde, oración es una vida de oración. Cierro con esta frase, mis amados. Si a la meta quieres alcanzar, en el propósito de Dios te debes enfocar. Ana lo hizo. ¿Qué hizo Ana? Si a la meta quieres alcanzar, en el propósito de Dios te debes enfocar.